Después de mucho tiempo te encuentro, Jason, y la pregunta de cajón es una: ¿dónde has estado, hermano? Bueno, ante todo, saludar a toda tu teleaudiencia, que tengo entendido que piensa que el programa es prácticamente un bebé aún, está recién salidito, está recién en sus primeros pasos, pero pasos de verdad seguros, pasos que llegan al corazón del público y la gente te sintoniza, que es lo más importante, ya que me comentaron que estuviste poniendo mis videos y yo de verdad que no imaginé que la amistad contigo era tan bacán que sin siquiera haber conversado algo ya estabas promocionando mi material. Y te diré una cosa, Jason, que más allá de la amistad también es la gente que pide. Qué bueno. Nosotros tenemos un correo que va a aparecer en pantalla ahorita, igual también un número telefónico, y estamos abiertos a la opinión y al pedido de la gente, que son al final los que te juzgan y los que te eligen, ¿no? Y pedían a Jason y no me ha respondido. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Dónde has estado? Bueno, trabajando siempre en los escenarios, a lo mejor no con tanta frecuencia, ¿no? como antes cuando salimos con todo, ya que tuvimos también algunas actividades que no podíamos dejar de lado, preparando el disco también que estamos ya estrenando, y bueno, también los estudios que no los podíamos dejar de lado. Como todos saben, yo terminé pues la carrera de Derecho en mi alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero empezamos en la música. Antes de eso trabajaba en el BCP, ¿no? Empezamos en la música, a darle duro, y un poquito que la titulación, que es importante, se fue postergando y llegó un momento en que papá comunero me dijo: ya mucha vaina, ya mucha música, mucho viaje, mucho contrato, mucha cosa, y tu título, ¿no? Papelito manda, quiero ver tu cartón. Entonces, ¿te podría decir que ahora eres un abogado titulado, certificado por la Nación y todo eso? Así es, ya estamos con el título, que es algo muy importante. Recién me he titulado. Háganlo, nunca es tarde, porque como dice, ese cartón que a nosotros nos puede parecer algo insignificante, un papel más, para los padres significa mucho, y bueno, lo sé por experiencia propia. Se decía también que te habías casado, Jason. A ver, cuenta a tus fans, sobre todo a las chicas, si es verdad, porque decían, no, se alejó del escenario un poco porque está casado y creo que la chica maneja la situación. Bueno, mi amor, mi pasión siempre va a ser la música, la literatura, las cosas que me gustan, pero bueno, no, todavía no me he casado, pero bueno, tampoco vemos lejana la posibilidad, ya que es un paso trascendental, importante y necesario en toda persona, y considero que ya a lo mejor muy pronto se encuentran novedades al respecto, y bueno, ¿no? Desmentir pues si dicen que me he casado, no, todavía no, y cuando lo haga lo van a saber y lo voy a decir muy orgulloso, y luciré mi anillo también muy orgulloso, porque yo no soy de aquellos que agarran con el anillo para la casa y después de la casa se quitan el anillo, ¿no? Pero podemos decir también que estás casado con la música, como lo has señalado, y que está próximo a nacer tu tercer bebé. Claro, sí, sale nuestro nuevo material, Cantando y Contando a la Vida. ¿Por qué Cantando y Contando? Porque es un disco que, pese a que no lo estamos lanzando de manera íntegra, sino de manera parcial, para que la gente se pueda acostumbrarse a las canciones que estamos sacando. Tienen todos los temas, Eduardo. A fin de año, cuando estemos con el material completo, bueno, no a fin de año, sino a mitad de año más o menos, cuando ya la gente tenga todo el material completo, se dará cuenta de que no solamente es pues que ella me engañó, que yo le engañé, no, hay de todo para todos los gustos. Hay para el borracho, para el santurrón, para el pisado, para el cachudo, para el que pone los cachos, hay para todos, ¿no? Es una farmacia prácticamente, hay de todo. ¿Cómo se llama el primer tema que has lanzado? Labios Mentirosos. ¿Dedicado a quién? Bueno, es una historia, ¿no? En donde una persona, ¿no?, le dice a su amor, ¿no? Tu corazón, tus caricias, ¿no? ¿De qué te sirven si eres un mal amor? ¿No? Porque a veces... La pregunta es, ¿se lo has dicho a alguien o te lo ha dicho alguien? No, yo creo que como todos los que a veces intentamos escribir alguna canción, ahí tiene parte de real, parte de ficción, tiene parte de, a veces ves la novela, la película, ¿no? O la historia de la vecina, el vecino, los amigos que te cuentan, entonces tú imaginas, ¿no? Todas las canciones vienen acompañadas hoy en día de su video. Me he enterado por ahí que ya estás próximo también a lanzar el video, ya están terminando las tomas que te faltan. Más o menos, ¿para qué fecha tendríamos ya, se puede decir, un video de esta canción o de otra que piensas lanzar? Ya estos días, Eduardo, ya estos días está saliendo el video, sí, ya estos días está saliendo el video, es cuestión de días.
sea que podemos tener la primicia nosotros, ¿ah? Por supuesto, lo vas a tener la primicia, ya se viene, lo hemos grabado con el máximo cariño posible, con todas las ganas y toda la energía posible, para que el público pueda gozar y disfrutar en sus hogares, ¿no? de nuestra música, porque si hay algo que a mí de verdad que me llena de mucho, es que a veces no solamente me escucha pues el papá, o no solamente me escucha la mamá, sino toda la familia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Te cuento una anécdota de Arequipa, ¿no? Hace un tiempo que estuve por Arequipa, una familia me cuenta, ¿no? Y me dice que ellos estaban escuchando música, ¿no? De un grupo X, y en eso pues de lo que están ahí en pleno pisco y nazca, viene su hijito, que ese tiempo tenía algo de 8 añitos más o menos, no, 7 añitos más o menos, pequeño, ¿no? Después lo conocí cuando tenía ya 9, y dice que el todo asado viene y dice, ahora sí escuchemos música, y ¡plum! Y puso mi disco, y ellos no me conocían, nunca habían escuchado de mí, y a raíz de lo que este niño pues puso, empezaron a conocer, y bueno, al siguiente cumpleaños me contrataron, me contaron la historia, y de verdad que para mí fue algo, pero son cosas, son momentos que te llenan, de verdad, saber que un niño tiene ese gesto, mucha, que es algo que se siente aquí. No, y sobre todo que venga de un niño que no tiene mayor cultura musical, salvo el su propio gusto, ¿no? Y ha escuchado algo que le ha agradado y que viene a imponer en casa, pucha, es sobre todo un honor, ¿no? Bueno, es algo que no había percibido, pero tienes razón, ¿no? Si tú tuvieses que elegir como público, no como artista, una voz que te guste, vamos a poner de requinto, ¿quién sería? Enrique Quinto. Bueno, pues soy hincha como compositor y como cantante, como expresa sus estilos, pues de mi tío Raúl Arequínigo, pues claro, o sea, de cajón, pues no. Normalmente cuando yo escucho la música escucho de todo, o sea, no solamente escucho un género, no, yo escucho de todo. A mí me enseñaron que la música solamente hay de dos tipos, la buena y la mala. No existe otra barrera, ¿no? Entonces podemos escuchar cualquier tipo de música. Claro, solo eso. ¿Y cómo así nació, por ejemplo, esta canción que estás promocionando? ¿En qué momento nació? ¿En qué situación nació? El de los labios mentirosos. Bueno, fue en la etapa de producción de este disco, una tertulia tan bonita que entre el salud por acá y salud por allá empezamos a escuchar música, escuchar un género, escuchar otro género. Yo traigo, chicos, escuchen esto, le puse el Spotify, que puse mi música, a ellos les gustaba, por ahí el ingeniero de sonido puso un saludo para Alejandro Calderón también, he grabado varios temas de él, sí, claro que hemos hecho muy buenos, él ponía su música, por ahí Richard, ahí el arreglista ponía su música, o sea, y entre todo eso, entonces yo estaba con la guitarra, agarré y salió solito, ¿no? Tu corazón, tus caricias, ¿de qué te sirven si eres un mal amor? ¿No? Y solito sale, ¿no? Y ahí me gustó y quedó, pues, y es promocional, ¿no? Claro, esa y la canción Lloro, no te olvides que estamos promocionando 2 temas con 2 videoclips. La canción Lloro también, que le está gustando, como tú dices, esa canción es para estar cuando estás triste, cuando lo dice el título, Lloro, ¿no? Cuando estás triste y escuchas esa canción y de verdad que es para cortarse la vena. Hay que escucharlo y seguidito, hermano. Jason, ¿qué más viene? Fuera de esos 2 temas, vienen los videos, ¿qué más hay? Es como te digo, es todo un disco completo. Estamos lanzando, lanzamos ahora que está de moda, tenemos acá el MP3. Bueno, acá lo presentamos para toda la familia. Tenemos aquí el MP3 para que lo puedan, es promocional, ¿no? Ya no se preocupen, que pronto lo encontrarán en su pirata favorito. Ahora en discotiendas piratas. Sí, es que ahora la venta de discos ya no es negocio, no resulta. A veces veía a mi mamá que pucha, que tremenda la taza desde Los Olivos hasta Mesa Redonda, pucha, que todo más gastaba en taxi, más era lo que yo gastaba en el almuerzo con ella, pucha, y cuidándola, que no, mejor mamá, no te preocupes, ahora ya se encarga solito. Y aparte ahora todo está en el YouTube, ya no necesitas eso. Tú sube la primicia y a los 30 segundos el pirata lo lanza en un disco. Yo lo llevo. Más fácil todavía. Yo lo llevo, porque si no le bajan la calidad y no lo hacen bien, ¿no? Entonces tenemos aquí pues la canción Labios Mentirosos, que es de autoría mía, la canción Lloro, que es de mi gran amigo Alejandro Calderón. Bueno, y ya se vienen después la canción Déjame, Jodes y Jodes, que eso ya se viene para de acá un mes que se viene el video. Y a manera de bonus track, a manera de un poquito
es algo que voy a hacer poco a poco. Hicimos la canción Viaje de Amor y Así Eres Tú, la hicimos en esta nueva versión, ¿no? En esta nueva calidad. Así es, y también sale el video, y también hemos grabado un videoclip para que el público no se sienta desfasado, ¿no? Y diga lo que se grabó hace años, sino que también lo hemos hecho de una reactualización. Por decirlo así, le hemos puesto F5, actualizar, y está muy bien, ha salido muy bien, de verdad que es una cosa muy bonita lo que ha salido, y esperamos pues que a la gente le pueda gustar y pueda seguir bailando con esta música. Y si queremos bailar, ¿a dónde llamamos? Llámenos pues a los teléfonos 9950 65545, 9950 65545 y al 987773236, 987773236. Igualito lo ponemos en pantalla para que lo puedan anotar. Te puedo comprometer a que en los próximos días nos obsequien unos cuantos MP3 para regalar a la gente que nos puede escribir al correo que aparece en pantalla solicitando que nos digan 2 temitas tuyos, para hacerla fácil, y se gana su MP3 con lo nuevo y los éxitos. Claro, no solo el MP3, sino que vamos a sacar, esto solamente lo hemos sacado ahorita para empezar a promocionarlo ya. En todo caso, te comprometo que de acá a unos días nos des también el multimedia y también los podemos obsequiar a la gente. Por supuesto, venimos, quiero conocer a Araceli, yo quiero que ella me entreviste. Me chotearon a Reportera en Acción. Araceli, nuestro amigo Jason Mesa quiere conocerte en vivo, ¿cómo hacemos? Tú dirás, amiga, después de esta nota, tu respuesta. Pero no te pongas rojo, ¿eh? No, ¿para qué? Así soy yo, soy medio rosado, no sé por qué. Amigo, un gustazo, papá, y bueno, para adelante, hermano. Tienes Purito Perú para cuando quieras y vamos adelante. Bueno, sí, muchas gracias, agradecer por su comprensión, por el tiempo que me dan para poder dirigirle mis palabras a toda la teleaudiencia que siempre está pendiente de Purito Perú, escuchando pues la buena cumbia, el buen huayno que se da en este programa, y simplemente comprometerme con mi público a seguir cantando, a seguir adelante en este camino tan grande que es la vida y la música, ¿no? Como decía Juan Pablo II, no nos perdamos de este espectáculo, ¿no?, que es la vida, ¿no? Esas fueron las novedades que nos tiene Jason Mesa. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en Purito Perú.